Hola a todos, en este primer video voy a mostrar cómo programar en Fortran. Esto va a consistir en una serie de 3 videos que van a ir aumentando su dificultad de manera gradual. Eh, entonces, la primera pregunta que nace cuando aprendemos a programar en Fortran es ¿por qué programar en Fortran? Esto es básicamente porque Fortran es muy eficiente numéricamente. Sirve para resolver problemas computacionalmente costosos, donde existen sistemas de ecuaciones muy grandes o problemas lineales muy complejos. Eh, un ejemplo por ejemplo, de aplicación de Fortran en problemas de elementos finitos sería Nastran. Nastran consiste en un software diseñado por la NASA que utilizaron Fortran para escribirlo, donde resolvían problemas de elementos finitos para diseñar las naves o para resolver problemas de fluidos, etc. Este código lo liberaron de forma gratuita porque la gente de Estados Unidos denunció porque al final lo estaban pagando con sus impuestos, entonces lo liberaron de forma gratuita, el código. Por ejemplo, acá hay una foto de Nastran. Por ejemplo, acá lo que está resolviendo el problema consiste en que a partir de una carga y unas ciertas condiciones de borde, permite obtener la distribución de esfuerzo de esta geometría que es compleja. Y básicamente para hacer esto se necesita un alto computacionalmente costoso. Por lo tanto, utilizar Fortran es fundamental para resolver este tipo de problemas. También existen otras herramientas, otro lenguaje de programación que podría ser C o C++, que también se utilizan bastante, que serían las otras opciones de alto rendimiento. También hay otros paquetes de elementos finitos en Python, pero que al final utilizan Fortran o C++ para hacer los cálculos difíciles. Bueno, entonces vamos a continuar con Fortran. Para programar Fortran lo primero que tenemos que hacer es escribir program Fortran 1, que sería nuestro título de nuestro programa. Así le vamos a poner Fortran 1 y le vamos a colocar End Program. Todo lo que está dentro de este segmento consistiría en lo que nosotros podemos escribir dentro de nuestro programa. Podríamos escribir afuera, funciona su rutina para hacer llamadas por el programa principal, que sería este, pero en este primer video no lo vamos a realizar. Lo primero que vamos a colocar es implicit known. ¿Por qué se coloca implicit known? Se coloca implicit known debido a que para que las variables siempre tengan que ser definidas de manera explícita. Porque si uno no define el tipo de variable, esta podría tomar un tipo de dato. Por ejemplo, yo coloco una variable A y esa variable A podría ser un entero o un real. Entonces es importante decir implicit known, colocarle el valor de la variable de forma explícita. Ahora, para comentar algo, se puede hacer con la exclamación. Si yo coloco el signo de exclamación, puedo comentar la línea. Por ejemplo, voy a colocar los tipos de variables que existen en Fortran, que es enteros, real, real por 8, carácter. El carácter sería básicamente un string, pero cuando el carácter es un arreglo, cuando es un vector, sería una palabra. Cuando el carácter es solamente uno, sería solamente un carácter. El real es la variable float y el real por 8 sería como un flotante, pero con doble precisión. Eh, entonces también tenemos la variable logical, y que sería true o false, un bit, 1 o 0, y la variable compleja, complex, que sería como un vector de 2D, una cosa así. Las variables en Fortran siempre se escriben al inicio. Siempre hay que definir todas las variables al inicio del programa. Eso permite que el programa sea más eficiente computacionalmente. Entonces, vamos a escribir variables integer y jk, que sería, así definimos 3 variables de tipo entero. Con la separación de la coma, separamos a la otra variable, coma, la otra variable. Ahí tenemos 3 variables de tipo entero. Vamos a crear una variable real, a, b, c, 3 variables reales, una variable real por 8,
que sería d, e, f, una variable logical, L, que puede ser true o false, 1 o 0, y vamos a definir una variable que va a ser constante en la ejecución del programa. Por ejemplo, si nosotros quisiéramos definir pi. En este caso, vamos a definir pi de la siguiente manera. Real por 8, parámetro, 2 puntos, pi es igual 4.0, arco tangente de 1.0. ¿Ok? Entonces, lo que estamos diciendo acá es que la variable real por 8 va a ser, va a tener un atributo parámetro, y que esta pi va a ser igual a 4 por arco tangente de 1.0. El arco tangente de 1 sería pi cuarto. Entonces pi cuarto por 4 es igual a pi. Entonces ahí ya tendríamos un ejemplo de cómo definir variables en Fortran, que serían las principales. No voy a colocar complex porque no lo vamos a utilizar. Entonces, lo que vamos a hacer a continuación, vamos a jugar con las entradas y salidas por la consola. Entonces, lo primero que vamos a escribir va a ser write asterisco, asterisco. El primer asterisco consiste en las entradas del programa. El segundo asterisco consiste en las salidas de este programa. La entrada podría ser, por ejemplo, si es por teclado, por ratón, qué sé yo. Y el segundo asterisco dice la salida, si es que es por pantalla, etc. Cuando es asterisco, significa entrada default, salida default. Entonces vamos a escribir write y vamos a colocar hola mundo. Y como estamos programando en force, se nos va a cerrar la consola si es que ejecutamos el programa. Por lo tanto tenemos que colocar un pause para que la consola no se cierre de forma automática. Entonces lo ejecutamos, o sea, lo compilamos y lo ejecutamos. Generamos los binarios y después ejecutamos esos binarios. Entonces ahí aparece hola mundo. Funcionó. Oye, ese es el primer paso. Ahora vamos a jugar un poquito. Vamos a concatenar dos palabras. Por ejemplo, write, asterisco como asterisco, segunda línea, vamos a escribir eso, no tiene sentido, pero bueno, segunda línea, espacio, cierre de comillas, coma, concatenando. Entonces, al agregar un string, o sea, un vector de caracteres, coma, otro vector de caracteres, lo que va a pasar es que los va a unir, y al final va a ser solamente una palabra. Y al escribir un write, hola mundo, y después escribir otro write, se escribe una línea, después se salta una línea y escribe otra línea. Y lo vamos a ver. Yes. Entonces, compilamos esto y ahí está. Hola mundo, segunda línea, concatenando. Que estaría en la misma línea. Ahora también, nosotros en Fortran también existe un límite de columnas. En Fortran 77 son 77 líneas, que sería hasta donde está esta línea dibujada acá. En Fortran 90 son 132 líneas. Columnas de caracteres. Por lo tanto, si es que uno se pasa eso, tiene que continuar la siguiente línea. Entonces, ¿cómo se hace eso? Vamos a hacer un ejemplo. Vamos a escribir write, asterisco como asterisco, después de la columna 132, podemos seguir escribiendo abajo. Vamos a terminar esto, le vamos a colocar una coma y vamos a utilizar este símbolo. Vamos a colocar ese símbolo ahí y este símbolo lo vamos a colocar abajo igual. Y vamos a escribir lo siguiente. Vamos a escribir entonces, en teoría, si es que yo escribo esto write, esto debería estar en la misma línea, pero si yo utilizo este símbolo, acá abajo puedo continuar la misma línea en la línea 13.
Entonces voy a ejecutarlo para mostrar cómo funciona. En este caso se ve de que todo se escribió en la misma línea, pero en el código corresponde a dos líneas diferentes. Esto nos permite concatenar hacia abajo, concatenar el código. Este coma nos permite concatenar el texto o las variables. Entonces, esa parte, lo que vamos a ver ahora consiste en cómo definir las variables. Vamos a asignar variables. Entonces, voy a escribir asignación de variables. Ok, entonces voy a definir i es igual a 1. Estoy diciendo que básicamente la variable i entero va a ser igual a 1. Ahora voy a escribir j es igual a 3. La variable j es igual a 3. Vamos a hacer una prueba de cómo escribir esto en pantalla. Entonces ahora vamos a concatenar variables. Entonces lo que vamos a hacer es escribir write asterisco como asterisco y vamos a escribir el valor de i más j es igual, i más j. Entonces, lo que nosotros estamos escribiendo acá es, una parte es un texto, el valor de i más j es igual, una parte que se compone de los dos enteros. Esto va a dar la suma de i más j. Por lo tanto, si es que esto yo lo imprimo, lo compilo y lo ejecuto, me va a dar como resultado 4. Sería 1 más 3 igual a 4. Claro. Entonces, vamos a jugar con esto y vamos ahora a leer por pantalla. O sea, y lectura en pantalla. Entonces, lo que vamos a hacer va a ser pedir un valor por la consola y este valor va a ser utilizado, va a ser ingresado y va a ser presentado en la pantalla nuevamente. Entonces voy a colocar write ingrese el valor de k, que sería nuestra variable de interés. Y vamos a colocar read asterisco como asterisco k. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo acá? Primero se ejecutar una línea y hacer write, va a aparecer por la pantalla, nos va a pedir ingresa el valor de k, ¿ok? Y después va a haber un tiempo que nos va a esperar en la consola para que ingresemos un valor. Ese valor se lo va a asignar acá, utilizando el comando read. Y acá vamos a colocar una línea extra y vamos a colocar el valor de k es igual, comilla, coma, y vamos a colocar k, ¿ok? Entonces así vamos a colocar un valor por consola y queremos que ese mismo valor se devuelva por pantalla. Entonces, compilamos y ejecutamos, ingresamos un valor de k, voy a agregar 123. Entonces acá está, el valor de i más j igual a 4 y el valor de k es igual a 123. Por lo tanto, esa variable ya se internalizó en el programa. Ok, entonces ahí ya tenemos cómo trabaja la escritura y la lectura de datos. Ahora lo que vamos a probar va a ser la diferencia entre real y real por 8. Entonces tenemos Entonces para esto voy a definir a es igual a pi. Estoy asignando una variable real por 4 es igual a una variable real por 8. Entonces a es igual a real por 4 o real normal o real normal. Y ahora voy a decir d es igual a pi. Esto significa que d es igual a real por 8. Se supone que d tiene más precisión que a. Tiene una mayor cantidad de dígitos, porque tiene una mayor cantidad de bits en su memoria, por variable. Lo que vamos a hacer ahora es ver la diferencia utilizando un write. Write, asterisco, asterisco, pi en 4
bits. Y vamos a hacer lo mismo pero con la D, con 8 bits. Entonces ahí tenemos el código. Entonces vamos a ver la diferencia entre una variable real por 4 de una variable real por 8. Entonces ingresamos un valor para acá. Y acá vemos que pi en 4 bits tiene una cierta cantidad de dígitos. Y que el pi en 8 bits tiene una mayor cantidad de dígitos. Por lo tanto, el real por 8 es más preciso que el real normal. ¿Cuál sería la conveniencia del real por 8? Es que permite una mayor precisión en los cálculos. Y muchos problemas que son no lineales, donde esa cantidad de dígitos afecta mucho la convergencia. En lo malo del real por 8 es que como tiene una mayor cantidad de dígitos, necesita una mayor cantidad de memoria. O sea, necesita una mayor cantidad de bits para poder guardar la misma variable. Entonces, esa sería la principal diferencia entre las dos. Lo otro que vamos a hacer ahora consiste en, vamos a definir integer, dos puntos, suma es igual a 0. Entonces estamos creando una variable suma que va a tener un valor de 0 desde el inicio, porque si nosotros podemos escribir esta variable de esta manera, desde el inicio. Entonces, lo que vamos a hacer, vamos a sumar los 100 primeros números enteros. Suma de los 100 primeros enteros. Entonces, para eso hacemos un ciclo do. ¿Cómo hacemos el ciclo do? Hacemos do i es igual a 1,100 and do. Con eso ya creamos un ciclo do iterativo que se repite 100 veces. Por lo tanto, tenemos que hacer 100 veces la operación. ¿Cuál es la operación? Sería la variable suma es igual a suma más i. Suma sería el contador que parte de 0 y el i sería la variable que va cambiando en cada ciclo iterativo del ciclo do. Entonces, para mostrar el valor de la suma por pantalla, lo hacemos con write asterisco, coma, asterisco. La suma de los 100 primeros enteros es, coma, suma. Y le vamos a poner un signo igual acá para que lo compilamos y lo ejecutamos. Y acá está. La suma de los 100 primeros enteros es 5050, que básicamente es el valor. Si nosotros utilizamos la fórmula de Gauss, que es n por n más 1, nos daría n por n más 1 dividido en 2, nos daría eso mismo. Ok, entonces ya tenemos la suma de los 100 primeros enteros. Perfecto. Ahora, existe algo. Vamos a trabajar con la sentencia if. Sentencia if. Pero aquí en Fortran existe algo que, por ejemplo, el menor o igual, por ejemplo, el igual se escribe de esta manera. Punto equal es equivalente al igual. El punto less than es equivalente a menor. El punto less or equal es menor o igual. El punto greater than, esto es mayor. El greater o equal sería mayor o igual. Perfecto, entonces, y nos falta uno más, que sería el punto n, que sería el distinto, not equal. Entonces vamos a jugar con un programa donde nosotros vamos a ingresar un input que va a ser 0 o 1. Entonces vamos a escribir primero write asterisco, toma asterisco, ingrese 0
o 1. Y ahora lo que vamos a hacer, vamos a colocar un read. Read. Asterisco, coma, asterisco, i. Entonces la variable i va a tomar lo que nosotros ingresemos por consola cuando nos pregunte. Entonces, ¿cuál es la gracia de esto? Vamos a utilizar un ciclo if para que nos diga si es que la variable es 0 o 1 o si es que se ingresó otra variable. Entonces, para hacer eso, vamos a utilizar el ciclo if, o sea, la sentencia if. Entonces, vamos a escribir if i es equal to 1, entonces then write asterisco más asterisco, el valor es 1. Por lo tanto, si es que nosotros ingresamos el valor 1, se va a imprimir el valor es 1. Ahora, si nosotros ponemos else if i es equal to 0, then, entonces, si el valor es igual a 0, entonces lo que va a ocurrir es que vamos a imprimir el mismo resultado, pero diciendo que es 0. Es 0. Ahora, si nosotros ponemos un else, vamos a colocar write asterisco más asterisco, no es 0 ni 1. Entonces acá, si es que no es ninguno de los dos, va a decir de que no es 0 ni es 1. End if. Por lo tanto voy a ejecutarlo y si funciona, y si está bien, debería funcionar bien. Entonces, ingreso el valor de acá, cualquier valor, metemos cualquier valor, 0, 1, vamos a colocar un 1. Y aparece por pantalla el valor es 1, porque el ciclo if detectó que la variable i es igual a 1. Ahora, nosotros, por ejemplo, podríamos eliminar esta línea y no va a pasar nada. Por ejemplo, si nosotros necesitáramos solamente el if, tendríamos que escribir solamente eso. Si nosotros necesitamos el if y el else if, necesitaríamos también eso. Entonces, lo importante es que siempre que haya un if y estén todas estas estructuras dentro, al final de todo el bloque de código va un end if. Ahora, otro ciclo, otra expresión sería ciclo while. Por lo tanto, ¿cómo funciona el ciclo do while? O el ciclo do while. El ciclo do while funciona siempre y cuando lo que esté dentro sea verdad del ciclo. Cuando sea falso ya va a parar de ejecutar. Pero mientras sea verdadero, va a permanecer ejecutándose de forma permanente. Por lo tanto, vamos a hacer un ejemplo. Vamos a hacer la misma suma de los primeros 100 números enteros con un ciclo do while. Para hacer eso, colocamos i es igual a 0 y suma es igual a 0. El contador tenemos que reiniciarlo por el programa anterior y tenemos que definir un contador imaginario, que sería i igual a 0. Entonces vamos a escribir do while y acá una sentencia lógica, que sería mientras i sea menor o igual a 100, se va a ejecutar algo, se va a ejecutar una operación. Y vamos a colocar end do. Acá dentro del do while vamos a escribir suma es igual a i más suma. Y la diferencia es que acá el contador del do while se tiene que hacer de manera mecánica, por decirlo así. Tenemos que colocar i es igual a i más 1. Y ahí nosotros podemos replicar el efecto del do con un do while. Entonces, por lo tanto, mientras i sea menor a 100, se va a seguir ejecutando este ciclo. Pero ahora un momento que i va a ser 101. Ahí ya no se va a ejecutar. Por lo tanto, ahí ya no va a sumar 101 más i. Y el último valor de la suma corresponderá a la suma de los primeros 100 enteros. Ok, entonces vamos a escribir write asterisco más asterisco la suma de los 100 primeros enteros es coma suma. Se va a colocar play, vamos a compilar y ejecutar. Entonces
Entonces acá nos aparece la suma de los 100 primeros enteros es 5050, que sería lo mismo que obtuvimos con un ciclo do. Pero esto está el mismo problema, pero escrito con un do while. Ahora, ¿cuándo es preferible un do versus un do while? Un do while es preferible cuando tenemos, por ejemplo, una condición de tolerancia o una condición de convergencia. En cambio, el do es cuando nosotros queremos hacer una cierta cantidad de iteraciones y ya está. Hacemos 20 iteraciones y está listo el problema. Un do while es cuando necesitamos que el error sea menor a un 0.1%. Por ejemplo, entonces vamos a hacer un ejercicio. Vamos, vamos a utilizar el método de la bisección, que básicamente es un método numérico para encontrar la raíz o la solución de un problema. Por lo tanto, vamos a buscar bisección. ¿Y qué sería este método? ¿Cómo funciona la bisección? El teorema principal es un teorema que permite saber la existencia de una raíz dentro de un intervalo. Es el siguiente. Si yo tengo, por ejemplo, f evaluado en A por f evaluado en B, y esto multiplicado es menor a 0, en el intervalo A, B perteneciente a los reales, qué sé yo. Esto, si es que en un intervalo A, B, esto se cumple para una función dada, significa que en ese intervalo sí o sí existe por lo menos una raíz, por lo menos. ¿Y qué sería lo que está pasando acá? Este sería f de A y este sería f de B. Si f de A por f de B dan negativo, significa que sí o sí esta función corta por acá. Y encuentra la raíz, que sería esto, que sería donde f de x es igual a 0, la definición de una raíz de una función. Entonces, lo que hace el método de bisección, primero tiene la f de A y f de B, obtiene promedio y obtiene este valor. Una vez que tiene este valor, utiliza este teorema para saber con qué valor tiene que promediar nuevamente. Tiene que promediar con este valor o con este. Promedia con este y obtiene este valor. Después, cuando está acá, este valor. ¿Con quién promedia? ¿Con este o con este? Y al final empieza a converger por puros promedios hasta que converge a la raíz. Bueno, ese es el principio. Y acá está, donde dice que el valor es AN más BN dividido en 2. Y acá está la condición lógica del problema. Ahora, el problema que nosotros vamos a solucionar es encontrar una raíz de la siguiente función. Voy a escribir Wolfram para mostrar cómo es la función, que sería 3 por x al cuadrado menos 5x menos 3. ¿Sí? Sí. Entonces, acá está la raíz, donde tiene una raíz que es positiva y otra que es negativa. La que está acá, que está cerca de 0.4, y la otra que está como 2.3, una cosa así. Pero esta sería la función. Entonces vamos a solucionar este problema, vamos a definir la función y vamos a encontrar ese punto de intersección utilizando bisección, que sería la solución de esa ecuación. Entonces vamos a escribir ejercicio propuesto. Perdonen la ortografía, pero es que en el momento entró uno escribiendo. Entonces, primero vamos a utilizar un do while para ejecutar este ciclo iterativo y tenemos que definir una variable de error. Entonces, error va a ser igual a 1. ¿Qué significa que es igual a 1? Que el error es igual a 100%. Es un valor grande. Y vamos a escribir write asterisco como asterisco ingrese límite inferior y límite superior.
este límite inferior va a ser el punto A y el límite superior va a ser el punto C, en el que se va a realizar la búsqueda de la raíz del problema dentro de ese intervalo. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es escribir un read asterisco asterisco lim-inferior, lim-superior. Dos variables por consola. Ok, entonces vamos a escribir ahora el ciclo do while. Do while error sea punto mayor a 0.0001 en do. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir acá? El do while se va a ejecutar siempre y cuando el error sea mayor o igual a esta cantidad. Por lo tanto, cuando el error sea menor a esto, se va a dejar de iterar el programa. Lo otro es que yo voy a definir una función absoluto, abs, paréntesis, y el error, para decirte que el error es un valor absoluto. Por lo tanto, si el error tiende a 0, significa que convergió la solución que andábamos buscando. Vamos a definir una variable promedio que va a ser igual a lim-inferior más lim-superior. Y esto lo vamos a dividir en 2.0. Lo estamos dividiendo en 2.0 en vez de 2 porque 2.0 es un dato tipo real. Por lo tanto, es importante agregar siempre el punto. Vamos a definir la función evaluada en A, que sería 3.0 por límite inferior por 2.0. En este caso el elevado, el límite inferior sería 3 por x al cuadrado. En este caso el cuadrado sería el por, sería como en Python. Sería 3 por límite inferior al cuadrado menos 5 por límite inferior 5.0, no se olviden de eso, menos 3.0. Ahora vamos a copiar esto y vamos a colocarlo acá y vamos a colocar f de xc, que sería la función evaluada en el promedio. Se va a colocar promedio. Ahora yo lo estoy programando de manera un poco arcaica porque todavía no vemos otro tipo de funciones, sino que lo estoy tratando de solucionar con las herramientas que nosotros tenemos ahora. Ahora lo que nos falta es ver que se cumpla la condición de los extremos, saber hacia dónde tenemos que sacar el promedio, si a la izquierda o a la derecha. Entonces vamos a hacer un ciclo, una sentencia if f de xa por f de xc es menor a 0, then límite superior límite sub es igual a promedio. Else lim-inferior es igual a promedio. Esto nos permite saber si es que tenemos que promediar a la izquierda o a la derecha, básicamente eso. Y acá colocamos un end if. Vamos a escribir también write asterisco como asterisco y vamos a colocar un write para que nos diga cuál es el valor que está convergiendo en cada iteración. Entonces, el valor de x es igual promedio, porque promedio es la variable que va a ir convergiendo hasta la solución. Y a eso vamos a agregarle un end do para terminar el ciclo iterativo.
Adicionalmente vamos a colocar un right, asterisco como asterisco, y vamos a colocar la raíz es promedio, y vamos a colocar otro right, asterisco como asterisco, la función evaluada en la raíz es igual, coma, y vamos a colocar f de x. ¿Para qué estamos colocando estos autos? Para saber cómo se está comportando el programa. Si es que la función evaluada en la raíz es igual a 0 o muy cercana a 0, está convergiendo el problema y nos dio un resultado correcto. Ahora, lo que me falta acá es haber colocado el valor de las variables. Entonces tengo que volver al inicio y definir cada una de estas variables. Entonces voy a colocar acá abajo arreal error, arreal por 8, error, coma fxa, coma fxc, coma lim-sub, coma lim-inf. ¿Ok? Entonces voy a compilarlo y lo voy a ejecutar. Ok, entonces esto es importante, porque acá el programa nos detectó un error. ¿Cómo leer los errores? Acá abajo aparece los errores del programa y acá me dice que me faltó un end-do y esperaba un end program. Entonces vamos a ver qué es lo que pasó acá. Claro, acá tengo un problema, porque tengo un end-do y acá tengo otro end-do y acá tengo un end program. Entonces me está sobrando un do. Saco este. Entonces ahora debería ejecutar correctamente. Ahora me encontré otro problema. Y para encontrar ese problema tengo que quitar el pause. Y vamos a ver qué es lo que pasa. Lo compilamos y lo ejecutamos. Y acá me está diciendo promedio, que no tiene promedio at 1, no tiene dato implícito. Significa que yo no lo definí. Entonces voy a definir. Voy a escribir de nuevo pause. Y voy a definir la variable promedio, que es lo que me estaba faltando. Oye, entonces ahora sí funcionó. Voy a colocarle un valor acá. Ya, ahora me está pidiendo un límite inferior y un límite superior. Le voy a poner 0,5. Límite inferior 0, límite superior 5. Y acá ocurrió algo interesante, porque el tipo de variable que yo tengo nunca va a llegar a un valor tan preciso, donde el error sea tan poco. Pero convergió a la solución del problema, que es 2.13. La solución del problema, acá sigue iterando el programa porque no es capaz de llegar a la condición del error, por la cifra significativa. Pero sigue iterando, sí, pero convergió a 2.13. Si yo evalúo 2.13, ¿cuánto es esto? 2.135041. 2.135401, ya. Es lo mismo, el mismo valor. Por lo tanto, llegó a la solución que nosotros estábamos esperando. Para parar la ejecución, colocamos control C y se detiene. Con control y con C detienen el programa. Entonces el problema, si yo le pongo, por ejemplo, no, ese no era el problema. El problema es que yo nunca definí la variable error. Yo tengo acá mi endu, pero al final del endu tengo que agregar error es igual a f de xc. ¿Por qué le pongo f de xc? Porque si es que el valor de f de xc tiende a la raíz, va a ser muy cercano a 0. Es una medida de error, pero no es la correcta. Pero aún así el programa va a funcionar. Entonces vamos a colocar eso, lo vamos a ejecutar. Un valor cualquiera, etc. Y límite inferior 0,5. Entonces acá se ve cómo se ejecutó el programa. 0,5, el promedio 2.5. Y así fui promediando hasta encontrar la raíz exacta. Donde encontró este valor, que ya tiene un error que es muy pequeño. Que es 2.1350441. Y que es la solución exacta, que sería el mismo valor que está acá en Wolfram. Ahora, voy a escribir Go y voy a estudiar el método numérico. Ahora, ¿qué pasa si es que pongo el intervalo menos 1, 0? Ahora me converge la otra raíz, que es menos 0.468, que es la que está acá, que sería esto con un menos.
Ahí está, 0.468. 0.468. Entonces no está resolviendo problemas numéricos, utilizando el método de la bisección de manera correcta. Como último ejemplo, voy a agregar un ejercicio. Lo ideal es que traten de programarse la serie de Fibonacci por su cuenta. Aún así, igual lo voy a agregar en este video, que va a estar acá. Entonces, serie de Fibonacci de los 100 primeros enteros. Entonces, voy a crear una variable que va a ser A0, A1 y una variable que se llama fib. Entonces, primero, fib va a ser igual a 0, o realmente no importa. Fib va a ser igual a 0, A0 va a ser igual a 0 y A1 va a ser igual a 1. Ahora, serie de Fibonacci. Entonces, la serie Fibonacci es esta serie numérica. ¿Cómo se calcula la serie Fibonacci? Se tiene un valor evaluado en 0, que es igual a 0, un valor evaluado en 1, que es igual a 1, y lo que dice que f de n es igual a f de n menos 1 más f de n menos 2. Básicamente sería, el primer valor sería 0 más 1, 1. 1 más 1, 2. 1 más 2, 3. 2 más 3, 5, y así. Donde los valores iniciales son 0 y 1. Entonces, para programarlo esto, vamos a hacer un ciclo do i igual a 1,100. Vamos a colocar fib es igual a 0 más a 1. Vamos a actualizar los valores. Ahora vamos a decir de que a1, o sea, que a0 es igual a 1 y que a1 es igual a fib. Este orden es fundamental porque si lo hacemos de otro orden no va a funcionar. En do. Y vamos a colocar un write aquí. Write, asterisco más asterisco, el valor, coma i. Esto va a decir el valor 1, 2, 3, 4 de la serie Fibonacci va a ser igual, a fib. Se va a ejecutar el programa, compilamos y ejecutamos. Entonces, acá esto es lo que yo les quería mostrar. De que, si bien para los primeros valores de la serie Fibonacci es 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, funciona esta ejecución, pero llega a un punto donde se genera overload, donde básicamente la variable se sobresatura, donde por ejemplo el entero ya no es capaz de representar un número tan grande, por lo tanto empiezan a ocurrir cosas extrañas. Entonces acá sería conveniente utilizar un tipo de dato que sea flotante, por ejemplo, y ya no este tipo de dato que es entero, porque acá empieza a salir negativo, acá ya ocurre el overload, donde ocurre el problema. Entonces eso es importante tenerlo en mente. Bueno, esto sería todo por hoy, por este video. Así que eso.